Amén, amén. Que esa sea nuestra disposición siempre de presentarnos delante del Señor como ofrenda agradable a Él. Eso es lo que demanda también el Señor de nosotros, que podamos venir con manos limpias, con corazón puro delante de Él, que podamos alabar y glorificar su santo nombre. Para eso tenemos este espacio de reunión, y si bien al principio del servicio estábamos recordando a través de ese video cómo han sido los últimos años, nuestras celebraciones especiales de fiestas patrias, algunas de ellas en medio de un sol espléndido como el que tenemos hoy, y otras veces, como suele pasar en el mes de septiembre, el clima tiene sus variaciones y entonces nos hace pasar harto frío, sobre todo cuando hemos estado allá en la parcela de Locañas, que se siente mucho más la brisa y el frío cerca de la cordillera. Pero sin importar cómo esté el clima, seguiremos glorificando, honrando el nombre del Señor. Esa es la razón para reunirnos. Y si hoy lo hacemos a través de estas redes, pues la razón no puede cambiar. Tiene que seguir siendo la misma: alabar y glorificar el nombre del Señor. Por ahí es probable que algunos no hayan visto el video. Vamos entonces a considerar la posibilidad de mostrarlo nuevamente, pero que sea también esto un recordatorio para todos aquellos que llegan tarde a la transmisión. Hoy es el momento del jaloncito de orejas para decirles: a las 11 en punto comenzamos, y a veces hay sorpresas especiales que llegan desde el inicio, pero cuando se suman tarde después de las 11 a la transmisión, pues ahí también hay la posibilidad de perderse esas sorpresas especiales. De lo que tampoco debemos perdernos nunca es del banquete de la palabra. Seguimos adelante entonces con nuestro estudio del Evangelio según San Marcos. Vamos avanzando y ya estamos en la mitad del capítulo 12. No podemos decir que ya vamos a terminarlo, sino que apenas vamos en la mitad. Y la semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar de un tema muy sensible. Claro que sí, a algunos todavía les parece que hay temas vedados que no debemos tocar, pero la palabra del Señor nos anima a través de este estudio que estamos llevando, secuencial, que no tenemos que estar saltando ni buscando a veces cómo justificar algún mensaje, sino que el mensaje está ahí. Y hablábamos la semana pasada, y dicen por ahí, del nervio más sensible que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Hay nervios que están ubicados en ciertos lugares que cuando nos golpeamos, por ejemplo, aquí el codo, o cuando nos golpean la rodilla, hay una reacción, ¿cierto? Uno que nosotros vemos como un estímulo muy sencillo, pero que a través de la reacción el cuerpo muestra que hay una respuesta. Pues algunas veces el hablar de este nervio que es muy sensible causa una reacción. Y entonces en broma nos han dicho que el nervio más sensible del cuerpo humano va directamente desde la billetera hasta el cerebro. Porque cuando nos tocan temas como estos nos hacen reflexionar, claro que sí, y qué bueno que podamos reflexionar sobre ello. ¿De quién es el dinero? ¿De quién es la provisión que tenemos? ¿Quién es el poseedor, el realmente dueño de todo lo que tenemos? Eso nosotros debemos reflexionarlo constantemente, y mirarnos al espejo es importante. Creo que en una casa, cuando no hay un espejo, pues falta algo muy importante. Si se quiebra, se va y se busca y se reemplaza rápidamente. Nos miramos al espejo, y ¿a quién vemos reflejado ahí? Esta es una buena pregunta que debemos hacernos, porque la imagen que tú ves ahí reflejada en el espejo, la palabra de Dios dice que es la imagen de nuestro Creador, que desde el primer capítulo del Génesis, en el versículo 26, nos dice: fue el propósito para crearnos, ver también un reflejo de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En el proceso, de pronto nosotros vamos viendo en el espejo otra cosa, y a veces lo que se refleja en el espejo es el signo pesos, porque nuestro anhelo muchas veces es parecernos a él, al dinero, a lo que las posesiones nos representan,
A veces cambia la intención de lo que es el propósito de nuestra vida. Y no es solamente tener dinero, acumular, tener lujos, mostrar las marcas. No, es mucho más que eso. Y no es un porcentaje tampoco, como veíamos la semana pasada. Si nosotros consideramos que nuestra obligación es un 10%, entonces muchas veces vamos a ser mezquinos, porque nos vamos a limitar a solamente dar una pieza. Es cuando entendemos que Dios es el dueño de nuestro todo, de nuestro 100%, que el 100% de lo que somos nosotros es del Señor y de lo que tenemos. Entonces ahí estamos viendo una imagen real de lo que es nuestra vida, una imagen no de lo que está en la moneda, como les dijo Jesús. La imagen de la moneda era el César, y por eso lo del César era para el César, pero cuando nosotros nos miramos somos imagen de Dios. Entonces nuestro 100%, lo que somos nosotros, es un reflejo de Dios, es de Dios, es para Él, le pertenece a Él. Por eso es que escritores como el apóstol Pablo fueron capaces de decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque mi 100%, mi vida es del Señor. Si Él me la reclama, si Él pide que me vaya a su presencia, pues va a estar bien, no voy a tener ningún problema. Y eso es importante reconocer en nuestra vida, que pertenece a Dios, el 10 o el 100%. Hoy vamos a pasar entonces a un tema que igual nos imprime un desafío. Bueno, si aquí nosotros estamos viendo un planteamiento hipotético, ¿será que todo lo que sucede alrededor de la palabra es igualmente hipotético? Hay un planteamiento que vienen a presentarle a Jesús los saduceos, y es muy hipotético. Y vamos a ver en esta lectura de Marcos capítulo 12 del versículo 18 al 27 si todo lo que pasa en la escritura, si todo lo que leemos en la escritura es tan hipotético. Les invito entonces a abrir sus Biblias allí en San Marcos capítulo 12 y leeremos del versículo 18 al 27. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿No erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Oremos. Bendito Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por esta palabra. Necesitamos entenderla. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo a comprender este mensaje. Ilumínanos, porque solos no podemos. Y gracias, Señor, porque hoy podemos tener este tiempo, este espacio para escudriñarla. Que sea el inicio de una semana llena de estudio de tu palabra, Señor, porque hay muchas cosas que podemos hacer en la vida y gran parte de ellas son vanas, son fútiles, pero
el estudiar tu palabra siempre traerá un fruto a nuestra vida. Hoy esperamos crecer en nuestra fe, crecer en nuestro conocimiento de ti y acercarnos cada vez más a un Dios vivo que es Dios de vivos, y a entender, Señor, que lo hipotético tendrá su momento, pero nosotros no tenemos una fe basada en superficialidades ni en nada superfluo, sino una fe fundada en la roca. Y por eso, porque esto es posible a través del estudio de tu palabra, pedimos tu guía y dirección en todo momento. Que sean tus palabras, no las mías, es lo que rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Imagínense ustedes lo que les están planteando estos señores a Jesús. Tenemos que decir que es realmente una situación bastante hipotética. Y claramente desde el inicio del texto se nos muestra que había una doble intención de parte de estos señores, porque ya eran reconocidos como de una corriente de estudio, de pensamiento, una escuela que ellos les llamaban de estudios de la palabra, que eran los saduceos, donde ya ellos hablaban claramente de que no creían en la resurrección. Entonces vienen y le plantean una historia bastante inverosímil, bastante loca, de una familia que tiene 7 hermanos y que los 7 hermanos se casan con la misma mujer. Esto es como nombre para una teleserie, ¿no? Como para una telenovela. La viuda de 7 hermanos. Yo creo que con ese título ya gana audiencia. Ni la mejor de las teleseries turcas tendría tanta audiencia. Es que pensar en que alguien pueda tener, como se dice, un desarrollo en su vida tal que le haga tener 7 maridos porque los 7 se murieron, pues el título de la película también ya tendría claramente un nombre: La Viuda Negra, que es la araña que dicen que después de utilizar al macho lo devora. Entonces bastante difícil sería creer que hay una historia en esto que pudiera ser real. Ellos ya están planteando lo más imposible que pueda ser, lo más hipotético que pueda ser, para ver de qué forma Jesús les responde a una situación como esta. Cuando yo leía y estudiaba el texto de los 7 maridos, la viuda, las 7 veces viuda, se me vino a la mente una actriz famosa, reconocida. A ver si ustedes la recuerdan: Sofía Loren. Desapareció, eso sí, de la palestra pública, no se volvió a saber nada de ella, y a través de internet pues encontré con que se supone que está viva y está en este momento con 85 años de edad. Esta mujer también fue bastante famosa porque se dice que tuvo muchos esposos. Yo estuve leyendo un poco, pero realmente no me dediqué tanto como para tenerlo claro. Ahí en la internet dicen que el único que ella amó toda su vida fue a su primer esposo. Pero después la lista era larga, que Marlon Brando, que Cary Grant, que una cantidad de nombres que no pude saber realmente cuántos maridos tuvo o ha tenido Sofía Loren. Así que no sé si ella también pudo ser de los 7, pero no se murieron los 7. Yo creo que después del tercero ya las autoridades empezarían a sospechar, ¿cierto? ¿Cómo así que esta señora se casa y se le muere el primero, se le muere el segundo, se le muere el tercero? Y esa familia, ¿qué tal esa familia que le sigue entregando esposos a una viuda negra? Bastante difícil de creer, pero lo que entendemos entonces es que estos señores están planteando una pregunta hipotética. Pero son bastante habilidosos porque toman pie de la escritura. Ellos mismos están diciendo: Moisés nos escribió. Lo que escribió Moisés está en Deuteronomio capítulo 25, está apareciendo ahí en sus pantallas los versículos 5 y 6. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño.
Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Así de sencillo era el mensaje, y así era la instrucción que había para el pueblo. Así que estos señores saduceos, con una astucia especial, utilizan un texto bíblico para plantearle a Jesús una situación bastante compleja, en la cual nosotros tenemos inmediatamente que pensar, pero ¿7 maridos? ¿7 viudeces? O sea, hay 8 muertes además que se están planteando en este texto, porque al final dice, ella también murió. Y entonces lo que están planteando es, ¿cómo ahora cuando lleguen en la resurrección al cielo van a distinguir quién era el esposo de ella? Si los 7 fueron su esposo. Qué tremendo, ¿no? Que es poder a veces encontrar personas que son capaces de tomar un versículo, un texto, o en este caso hasta 2 versículos, sacarlos completamente de contexto y querer aplicarlos para una historia aparte, bastante hipotética, y querer aplicar el texto bíblico para poder tener un pretexto. A ver, voy a aclarar esta frase porque algunos seguramente la escucharon de otra manera. Cuando tomamos un texto de la Biblia fuera de su contexto, normalmente lo queremos hacer para tener un pretexto. ¿Qué es un pretexto? Entonces es una forma de justificar. Y a veces esa es la actitud que nosotros notamos en aquellas personas que quieren justificar sus acciones solamente tomando un texto aparte, por fuera de un contexto, por fuera de una historia, por fuera de una línea de pensamiento que se está transmitiendo en la palabra. Estos señores, dice Jesús, ignoran realmente las Escrituras. Están ignorando lo que realmente dice la palabra. Están utilizando la palabra solamente como un pretexto para cuestionar a Jesús y en lo que Jesús había dicho. Las enseñanzas que Jesús había dicho. Recuerden ustedes que ya Jesús les había advertido a sus discípulos que Él iba a morir, pero que iba a resucitar. Jesús entonces ya les había hablado de lo que para Él era fundamental en el proceso de salvación. Les había anticipado que dentro del proceso de salvación Él iba a entregar su vida, pero que no iba a terminar ahí la historia, sino como nos compartía Andrés la semana pasada en el tiempo del ayuno, cuando vemos la película de Jesús, la que se plantea muchas veces en Semana Santa y todo esto, o alguna de estas famosas como la que hizo Mel Gibson, la gente en son de burla a veces dice, yo ya conozco esta historia. Al final matan al protagonista, pero como muy bien lo dijo Katy, el protagonista no se queda muerto, el protagonista resucita. Este protagonista de la historia, que es Jesús, les está planteando desde antes que va a haber resurrección, y entonces estos señores quieren, haciendo una pregunta hipotética, justificar su propio pensamiento, su propia interpretación, su ignorancia de las Escrituras, para ver cómo Jesús no puede salir de ese atolladero de responder quién es el marido de esta mujer. ¿Cuál de los 7? ¿El primero? ¿El último? ¿El del medio? A la final, entonces, lo que Jesús está haciendo aquí es un reconocimiento de lo peligroso que es ignorar las Escrituras. Y para nosotros ese es un llamado de atención grande. No es suficiente con solo leer.
Y como lo he dicho en varias ocasiones, no es suficiente con solo recibir el devocional de cada mañana, leer ese versículo, hacer la reflexión y a veces llevarlo a la acción, porque ahí en el devocional que transmitimos a través de nuestras redes cada día, hay un punto de acción. A veces hay un punto de acción que nos invita a hacer algo, a escribir en un papel, a llevar un mensaje. Pero no es básicamente solo hacerlo y ya creer que con eso es suficiente. Nuestro análisis de las Escrituras debe ser constante. Nuestro estudio de las Escrituras debe ser diario. No basta solamente con leer. Estos señores se reconocían como parte de una escuela de estudio de la palabra, pero lo que les dijo Jesús directo de frente fue: ignorantes. Y por ignorar, al final en el último versículo que leíamos, les dijo: por ignorar mucho erráis. Y no es solamente que ignoren entonces las Escrituras, sino que al ignorar las Escrituras se ignora el poder de Dios. Ese poder que a veces nosotros lo vemos reflejado en los truenos, en el poder de la naturaleza, en esos rayos que a veces caen y que uno dice: ¿cómo es posible que haya electricidad que viene del cielo? Electricidad con miles de voltios. Ese es el poder de Dios, que hace cosas inverosímiles, que como nos compartía Julio el viernes en el devocional en la noche, hace que el mar se abra y que la gente pueda pasar por en medio. Y uno dice: pero eso es una locura, eso no puede suceder. La ciencia, hasta la ciencia se ha dedicado a demostrarlo. Pero muy bien lo dijo Julio: todos los israelitas pasaron y estuvo bien. Cuando quisieron pasar los egipcios, se volvió a cerrar el mar. Ese es el poder de Dios, y por eso necesitamos escudriñar las Escrituras, estudiarlas, para que cuando veamos esas historias no entremos en la duda de pensar: ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? Esos son solamente historietas. No. Entre más estudiamos la palabra, más crece nuestra fe. Y más lejos estamos del error. Por eso es que yo les he advertido muchas veces: estudien la palabra conmigo. Tómense el tiempo en la semana de leer el pasaje que va a ser predicado el siguiente domingo. Porque si yo me equivoco, la responsabilidad es de todos nosotros. ¿Y entonces por qué nadie me corrigió? ¿Ven? Porque yo no soy infalible. Así que cuando todos estudiamos la palabra, la posibilidad del error es mínimo. Y es que es importante que nosotros estemos analizándola, porque a veces escuchamos mensajes en la radio, mensajes en YouTube, y tenemos que cuestionar los mensajes no por lo que yo piense, sino por lo que la palabra de Dios dice. Los de Berea escudriñaban las Escrituras para ver si lo que decían los apóstoles era verdad. Ahí debemos parecernos a los de Berea. Y así estaremos lejos de ese pensamiento que tenían los saduceos. Ellos no creían en la resurrección, pero nosotros vimos y vemos reflejada en la palabra la resurrección. Porque en la resurrección hay esperanza de gloria. En la resurrección va a ser todo diferente, claro que sí. En la resurrección nosotros vamos a ver una transformación de nuestras vidas, así como Cristo Jesús resucitó. En el Instituto Bíblico los martes estamos estudiando precisamente este tema. En la resurrección nosotros vimos cómo Jesús fue transformado, pero también los que lo vieron después lo identificaron. Pudieron poner su mano en las heridas. Pero también tuvo un cuerpo glorioso que hizo cosas que no pudieron ellos explicar, que estuvo en medio de ellos y de un momento a otro también desapareció, así como también apareció.
Por eso necesitamos leer las Escrituras, porque ahí encontramos nosotros esa fe que nos sostiene aún en los momentos difíciles. Para que no pensemos solo en el aquí y el ahora, sino que podamos proyectarnos a un futuro glorioso, donde todo será diferente, como dice la palabra. Jesús nos dijo: cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Qué maravilloso será ese momento. Todo será diferente. Allá en la gloria todo será diferente. Ya no habrá más llanto, ya no habrá dolor. Como dice ese maravilloso himno, ni tristeza. Porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Nosotros entonces miramos la vida aquí y ahora en una proyección no solo de las circunstancias que nos están en este momento rodeando. No nos quedamos encerrados solamente en la problemática. Sí hay una pandemia, sí va a haber una situación económica compleja, sí algunos están perdiendo la vida, pero nuestra fe no va a decaer. Al contrario, se fortalecerá. Porque seguiremos viendo al poder de Dios manifestarse, así como lo hemos visto a través del WhatsApp en oración, cuando se nos dan informaciones tan tremendamente difíciles de comprender si no es por el poder de Dios. Anoche nos compartían los padres de Sarita, una bebé de 3 meses que fue sometida a una cirugía de corazón, dando gloria a Dios y dando gracias a la iglesia por el apoyo en oración, que en un momento tan difícil ellos reconocían que la paz que tenían en el corazón no provenía de otro lugar, sino de Dios. ¿Cómo poder estar tranquilo cuando están haciendo una cirugía tan delicada a una bebé de 3 meses? Y para los que no recuerdan, Sarita con 3 meses tenía un hoyito en su corazón. Fue una cirugía al corazón a una bebé de 3 meses. Y sus padres dan gloria a Dios porque solo pueden explicarse que con 10 días en la fotografía Sarita pueda estar riéndose y ellos hayan experimentado la paz de Dios. Casos como el de Esther, una señora que con lupus y con otras dificultades pasa el COVID. Ese COVID tan temible para algunos que dicen que no tiene salvación cuando les llega a sus cuerpos. Dios ha hecho milagros maravillosos en medio nuestro y los seguirá haciendo porque Él no ha cambiado ni va a cambiar. Y por eso lo que sucede mientras tanto en esta vida debe ser testimonios para nuestra fe, para nuestro crecimiento y para que nos motivemos cada día más a seguir estudiando las Escrituras. Los martes en el Instituto Bíblico la invitación siempre está abierta para todos. Tal vez no tenga el libro y nunca ha sido un impedimento estar en el instituto si no tienes el libro. Puedes estar ahí como oyente. Algunos se conectan, ponen su cámara apagada, pero están escuchando y están aprendiendo. Y están siendo bendecidos por el estudio de la palabra. Pero no es la única instancia. Cada noche en el WhatsApp se está transmitiendo una reflexión de la palabra. Tomamos un texto bíblico y estamos reflexionando en ella. Tenemos que seguir estudiando la palabra. No podemos ignorarla. Si ignoramos las Escrituras, entonces vamos a quedar como los saduceos, en el error. Cuidado. Jesús nos dice, no erréis. Nosotros no tenemos un Dios de muertos. Tenemos un Dios de vivos. La tumba está vacía. Cristo Jesús resucitó. Aunque hubo toda una confabulación para hacer ver que los discípulos habían robado el cuerpo, para pagarle a los soldados para que dijeran mentiras, nosotros
creemos que así como también resucitó el joven que cayó desde el aposento alto donde estaba predicando Pablo y murió y resucitó, así la resurrección también es posible para nosotros, pero para una nueva vida, para una vida glorificada. También Lázaro resucitó, también la hija de Jairo resucitó, también el hijo de la viuda resucitó. Y nosotros tenemos todos esos testimonios en la palabra para afirmar nuestra fe. Los saduceos entonces leían eso y yo no sé qué interpretaban, qué creían, qué veían en las escrituras, pero su interpretación sesgada de las escrituras los llevó a no creer en la resurrección. Pero nosotros tenemos un Dios de vivos. Por eso cada vez que Dios se refería a uno de sus profetas, les recordaba y les decía: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y por eso cuando Jesús se reunió allá en el monte con Elías y con Moisés, estaban vivos, porque Dios es un Dios de vivos. No de situaciones hipotéticas, no de historias, no de fábulas, no de leyendas, no de tradiciones, no de preguntas hipotéticas, de preguntas reales, de vidas reales, de hombres y mujeres que podemos dar testimonio de cómo Dios ha estado con nosotros aún en los momentos difíciles, y cómo nos ha sostenido y cómo nos ha sacado adelante. Así que, amados hermanos, no erréis, no ignoréis las escrituras y no ignoréis el poder de Dios. Crezcamos en la fe a través del estudio constante de la palabra, del estudio diario, del análisis de esos textos que están escritos, que los tenemos en nuestro propio idioma, que tenemos varias versiones para que nos ayuden a entender mejor el mensaje. Un día sin comer la palabra entonces será un día para nuestra debilidad. Así como cualquiera de nosotros que no nos alimentamos en el día, sentimos en nuestro cuerpo cómo se va debilitando. La palabra de Dios es para nosotros alimento y por eso no podemos dejarla nunca. Que el Señor nos ayude a tener esa hambre, esa sed de justicia de leer y de estudiar la palabra de Dios. Bendito Señor, te damos gracias por esta palabra que nos anima, que nos motiva a seguir estudiando, a seguir analizando todo lo que tú nos has enseñado. Estos señores pudieron citar a Moisés, pudieron citar al libro de Deuteronomio, pero lo citaron para su conveniencia, como un pretexto para justificar lo que ellos creían. Ayúdanos a entender que la palabra de Dios se puede estudiar y se puede comprender, pero necesitamos dedicar tiempo para ello también, para aplicarla a nuestra vida, para ponerla en práctica. Gracias, Señor, porque hoy también podemos escuchar testimonios de tu poder para fortalecer nuestra fe. Gracias por Sarita, por esta bebé, y gracias por todos aquellos que estando en tus manos verán tu poder y tu gloria. Hay una lista larga de oración y seguimos clamando por el papá de Marcos. Seguimos clamando por empleo para quienes lo necesitan. Seguimos clamando por los dolores de Verónica, por la parálisis de Carolina, por las noches de Dominga que no puede dormir y también eso afecta a sus padres. Seguimos clamando por aquellos que tienen COVID, por aquellos que están enfermos, que están en la clínica, por quienes están en ese listado de oración y que a veces no sabemos cómo van. Gracias por la recuperación de mi primo Luis Carlos. Gracias, Señor, porque tú estás con aquellos que están pasando por el cáncer. Sosténlos, Señor, levántales, dales también ahí tu mano poderosa, así como en la cirugía de Cecilia esta semana, tú trajiste unas buenas noticias por parte de los médicos. Clamamos por las familias, Señor. Necesitamos seguir uniéndonos. Que aún en medio de esta circunstancia el fruto sea tu bendición en nuestras familias, en nuestros hogares. Pedimos tu provisión abundante. Gracias, Señor, por proveer empleo para aquellos que no lo tienen.
y porque el alimento nunca faltará en nuestras mesas. Gracias, Señor, porque estas son manifestaciones de tu poder y crecemos en la fe cada vez que hablamos de ellas. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Y por eso, Señor, te alabamos, te bendecimos, exaltamos y glorificamos tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén y amén.